Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hoy vamos a empezar de una manera diferente a ADN. Ayer te mostrábamos la corrupción en la aduana. Va a haber un nuevo capítulo seguramente con más corrupción, con pruebas, como lo hacemos siempre. Si tenemos pruebas hablamos, si no, no lo hacemos. Patricia Bullrich fue el alma mater realmente de Gendarmería. Y Gendarmería fue casi que un eje, una esencia de Cambiemos. La esencia de Cambiemos porque se plantaba desde la derecha. Lo mismo hizo Bolsonaro, lo mismo, bueno, ya sabemos los resultados en Sudamérica de estos gobiernos que se basaron en la supuesta seguridad para reprimir, para poner mano dura en algunos conflictos sociales que necesitaban hacerlo. Por ejemplo, los mapuches en el sur y muchos más, como por ejemplo el narcotráfico. La esencia de Patricia Bullrich, te repito, fue Gendarmería, y ahora vas a ver un documento tremendo, exclusivo, que fue registrado aparentemente por un gendarme, porque no toda Gendarmería es corrupta, ni todos los gendarmes son corruptos. El problema es que los corruptos son los que manejan lamentablemente las cosas sensibles dentro de Gendarmería. Primero veamos qué decía Patricia Bullrich de Gendarmería para constatar lo que es la política de Cambiemos. Dale. Quiero hoy homenajear a todos y cada uno de los gendarmes de nuestra patria, una fuerza querida por la población, una fuerza arraigada en la gente. Quiero que todos los gendarmes de todo el país sientan que somos un equipo. Cuenten que este Ministerio de Seguridad va a estar cerca y al lado de todos ustedes. Hemos sido y vamos a ser más firmes para proteger y cuidar mejor a nuestros gendarmes. El lema es que somos un solo equipo y ese equipo tiene que tener éxito para nuestra gente. En los lugares más recónditos de nuestro país hay un gendarme para ayudar. Nosotros queremos agradecerles eso. Todo discursivo y todo fue nada más que eso, palabras. Nunca hubo políticas reales para los gendarmes, nunca hubo la educación, la capacitación, el refuerzo, lo económico, absolutamente no. Patricia Bullrich los tenía ahí, pero también los usó de Gendarmería. Quería ver por última vez lo que decía justamente de las fronteras Patricia Bullrich, porque también en esto falló Cambiemos. ¿Falló o no falló? Evidentemente que hay un gran negocio por detrás y que la corrupción excede o de alguna manera, sí, es transversal a cualquiera de los gobiernos. Y esto hay que saberlo porque hay que cambiar de raíz estas cosas. Como decíamos, capacitando, dándole bola en serio. Si Gendarmería era importante para Bullrich, se debió haber notado. Y lamentablemente esto no se notó en la gestión del director nacional, Gerardo Otero. La segunda parte, ya te muestro el documento exclusivo del 10 de noviembre. Dale. El tema del narcotráfico lo puso en agenda nuestro gobierno. Todo el gobierno anterior nunca se preocupó por el tema del narcotráfico. Había muertes entre bandas y la ocupación era muy baja. Nosotros hemos puesto este tema en agenda. Hoy los argentinos saben que están cuidados. Estamos presentando la tecnología del Sistema Integrado Inteligente de Fronteras. La Argentina hoy a la vanguardia. La verdad es que la frontera argentina va a ser la más protegida de todas las fronteras de América Latina. Muy bien, nos vamos al 10 de noviembre, ahora hace poquitos días, al puente San Roque González, que une justamente Posadas con Encarnación, y vemos lo siguiente. Dale, Jorge, pongamos las imágenes. Esto sucede, lamentablemente, constantemente. Las guardias lo que hacen es dejar pasar a muchos vehículos desde el Paraguay que trasladan, vas a saber qué tipo de sustancias dentro de esos vehículos, que tienen que pagar todos los días la coima a la aduana y a Gendarmería. Ahí está el señor de la aduana que se acerca, obviamente no va a controlar absolutamente nada. Estos son cientos de vehículos que pasan desde el Paraguay, hacen lo propio y después le va a pasar la parte de la coima al gendarme. Esto pasa todas las noches, todos los días en este lugar particularmente, pero en todos los lugares. En esta guardia estaba Fontana, estaba Pereira, Villanueva y Almeida. Y repito, el director es Gerardo Otero. Y evidentemente que quizá estos sean los responsables solamente de este hecho. Esos vehículos pasan
constantemente. Un vehículo puede cargar hasta 300 kilos de cocaína. De hecho, se han encontrado muchos de esos vehículos con 300 kilos de cocaína. Antes de ayer se encontró uno con 148 kilos, pero solamente son encontrados o solamente se incauta la droga de los vehículos que no quiere Gendarmería que pasen, es decir, de los que no son clientes asiduos. Es decir, el narcotráfico no es solamente a través de avionetas, no es solamente a través de la hidrovía, también se da en este sistema y lamentablemente por cualquiera de las vías que llega, el sistema de corrupción es exactamente el mismo. O sea, Patricia Bullrich no cambió absolutamente nada. Y todos los periodistas y funcionarios que decían que la aduana era un colador, por favor, tómense un tiempito y vean este tipo de videos. O por ejemplo, pongan cámaras de seguridad ahí en la frontera. No pongan escáneres, solamente cámaras de seguridad para ver qué hacen las personas que supuestamente deberían controlar las fronteras. Pasan de esta manera desde el Paraguay constantemente. Y ahora nos metemos en otro tema muy importante que son vemos el cierre entonces de Gendarmería. Patricia Bullrich decía que Gendarmería era la institución más importante de Argentina. Era la que mejor imagen tenía. Es más, se animó a comparar la Gendarmería con la educación. Dale. Gendarmería hoy es la institución más valorada de nuestro país. La número uno, mucho más valorada que cualquier otra, que la educación pública, que la iglesia, ni que hablar de la política. Bueno, nada ha cambiado evidentemente, pero no podemos decir que Gendarmería es una institución más valorada que la educación. Podrá ser que la política y podrá ser lo que la iglesia, no sé, lo sabrá Patricia Bullrich, pero lo que la educación evidentemente que no. Y esto está pasando en todas las fronteras de Argentina. Ahora sí, vamos a entrar en otro tema muy importante que tiene que ver con los agrotóxicos. Este programa te ha mostrado, ha sido ADN Periodismo Federal, justamente porque hemos mostrado absolutamente lo que pasa en todas las provincias. Hemos rescatado documentos, hemos rescatado investigaciones, hemos rescatado testimonios en primera persona de aquellos que están contaminados con los agrotóxicos. Las justicias, las distintas justicias provinciales de Argentina han habilitado a los productores agropecuarios a fumigar directamente las escuelas, a fumigar delante de los pibes, a fumigar a 10 metros de los pibes. Pasan con toneladas de kilos de glifosato o también insecticidas y se los tiran a los pibes. ¿Querés ver lo que pasa, por ejemplo, en esta escuela de Santa Fe? Esta escuela estaban jugando los pibes en el recreo, es María Juana en Santa Fe, y fíjate cómo le pasa el mosquito fumigando al lado. Esto es culpa de los gobiernos que hemos tenido y que tenemos, y esto es culpa de las justicias provinciales que habilitan este tipo de situaciones. Este es el resultado de una política verdaderamente criminal. Es criminal que los pibes estén jugando al lado de un mosquito que esté fumigando en todas las escuelas del país. Vas a ver cosas aberrantes, va a haber aviones que pasan por escuelas. ¿Querés ver el avión que pasa, por ejemplo, en la escuela primaria número 4, Parada Robles, en Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires? Mostrámelo, Jorge, por favor, al avión, y ya tenemos una entrevista exclusiva acá en nuestro piso. Dale. La escuela, miren si no pasó exactamente arriba de nuestra bandera, nuestro kiosco. En un ratito vas a ver jardines de infantes, todos fumigados, los niños están siendo envenenados, los niños del interior del país, y también lo que llega acá, el producto de la producción, porque se tira indiscriminadamente este tipo de agrotóxicos, llega lamentablemente a los alimentos. Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sos periodista especializado justamente en estos temas, ¿y qué estás viendo en Argentina? Sí, básicamente lo que vemos es el desastre, ¿no?, que están generando los agrotóxicos de una manera indiscriminada en el uso. Estos videos claramente lo reflejan, ¿no?, las situaciones en Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires,
que marcan a las claras cómo el agronegocio avasalla, digamos, las condiciones de vida de nuestros pueblos y lo que hacen es generar este drama sanitario del que damos testimonio prácticamente a diario, ¿no? Acá has conocido muchas víctimas de glifosato, ¿no? Sí, por supuesto. Y de agrotóxicos. Glifosato, insecticidas en general, agrotóxicos, por supuesto. Esto se da en escuelas, por supuesto, también en los bordes de las ciudades. Hoy, por ejemplo, se ocurrió la detención de 3 personas en la ciudad de Pergamino por las fumigaciones ilegales que se están haciendo en ese distrito. Pero son aisladas y no hay una política de Estado realmente que pueda cubrir esto. Mirá los pibes jugando al lado del mosquito y un avión pasando por encima de una escuela. Es tremendo. Esto no podría pasar en ningún lado. Después que la policía vaya, los detenga por 3 horas, los suelta y vuelve el mosquito al mismo lugar y vuelve el avión al mismo lugar. Además, también, ¿no? esto es una política de Estado. Claro. Eso es lo grave, ¿no? El hecho de operar bajo un vacío legal a nivel nacional, el hecho de que tengamos algunas regulaciones muy pequeñas, ciertas ordenanzas municipales. Hay que pensar, por ejemplo, que en diciembre del año pasado el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires intentó imponer una normativa que lo que hacía es anular por completo la distancia de fumigación. Claro. Eso se cayó después por la presión popular, la acción de ciertas personalidades, pero la realidad es que este modelo funciona a partir de esta impunidad que genera justamente la Nadie falta le de dice ni leyes. siquiera a los pibes que se tienen que ir. El tipo que va dentro del mosquito va totalmente protegido, ¿eh? Ese sí tiene barbijo, tiene el traje, absolutamente todo. Están a 10 metros jugando. Con un poquito de viento a la deriva, les cae absolutamente todo. Vamos por favor con Catamarca, Jorge, vamos a ver qué pasa. En Las Heras, primero en Las Heras, la Heras provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa en Las Heras, en provincia de Buenos Aires, porque también Las Heras es otro de los lugares afectados. Mira, el tipo en su casa tiene un alambre y le pasa el mosquito al lado. Esto es realmente criminal. Es realmente criminal. ¿Por qué pasan este tipo de situaciones? Y lo nefasto de todo esto, primero la ausencia de controles, la ausencia de leyes, ¿no es cierto? Y la ausencia también de una política de Estado para promover otro tipo de producción que existe, que es la agroecología, ¿no? Hemos hablado mucho de ese tema. La realidad es que esto también ocurre con la dificultad de las personas que son afectadas, que deben probar, eso también es lo siniestro del modelo, deben probar que lo que los está envenenando o enfermando es justamente esto que está ocurriendo frente a sus casas. Esto es realmente tremendo y van a tener que pelear contra un poder muy grande. Veamos la aerosol. Esto también es un mosquito que pasa por el costado de todas las casas y va chorreando todo el líquido constantemente por todas las calles, por donde los pibes andan en bicicleta, juegan al fútbol. Entonces algunos vecinos van, los paran a los mosquitos y le filman el goteo. Es realmente increíble. Esto no debería pasar. No somos serios, ni siquiera pensando en la vida de las personas. Mirá cómo gotean. Ya ni siquiera pensando en la vida de las personas. Un mosquito no puede circular por la zona urbana, chorreando absolutamente todo a la hora que quieren. Si hay viento les importa nada. Estas son las multinacionales, estos son los productores agropecuarios que lo hacen de manera indiscriminada. Les importa nada, les importa solamente el negocio. Vamos a Coronel Suárez, por favor. Veamos también qué pasa en Coronel Suárez. En Salta, en Catamarca, nos han llegado testimonios tremendos, videos. Mirá lo que es la casa al lado de donde pasa el mosquito. Una cosa impresionante. Esto es provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, ¿qué hizo respecto a estas cosas? En su momento lo que intentaron es imponer justamente lo que comentaba hoy. Una normativa lo que hacía es directamente anular por completo las distancias de fumigación y por otro lado lo que bajaba el grado de inocuidad de los productos. Directamente trataba casi todos como banda verde, ¿no? Claro, es lo que está establecido en la Argentina para el glifosato. Recordemos que el glifosato hoy enfrenta, hay más de 42.000 causas contra Monsanto Bayer por el rasgo cancerígeno del glifosato en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. En Argentina seguimos en un nivel 0 de juicios en estas cuestiones, siendo uno de los países que más utiliza el producto a nivel mundial. Esto nos está llegando a través de las redes de ADN TV, el sitio oficial. Mañana te vamos a publicar más. A la gente de Salta, a la de Catamarca, le pedimos 1000 disculpas. Está todo el material. Mañana lo vamos a estar publicando justamente porque es una tragedia lo que está pasando en Argentina y alguien va a tener que hacer algo con esto, ¿eh? Alguien va a tener que hacer algo. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias, un gusto. Muchísimas gracias por haber venido, un gusto también. No puede ser, ¿no? Un avión por encima de una escuela, un mosquito al lado de los pibes que están jugando el fútbol. Este es el progreso que tuvimos con Macri. Este es el progreso que tuvimos con Macri en política. Realmente esto nos hace un país, no del tercer mundo, del cuarto mundo. Pero también estas cosas y estas promesas no nos hacen progresar. Dale, Jorge. Te decían que las obras eran el eje de la campaña de Mauricio Macri. Macri te decía que acá hay asfalto, que aquí hay obras, que Argentina tiene lo que nunca tuvo, que se endeudó justamente para hacerte obras. Vamos a hablar de cloacas y vamos a hablar de agua potable. ¿Qué prometía Mauricio Macri en la campaña anterior y en esta campaña? Dale.
juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Para eso necesitábamos que las cloacas y el agua potable lleguen a donde nunca antes habían llegado. Tenemos como objetivo que todas las poblaciones urbanas en estos 4 años tengan agua potable y 3 de cada 4 lleguen a tener cloaca. Estamos haciendo obras por todo el país para eso. Una inversión en infraestructura histórica para la provincia de Buenos Aires. El agua potable y las cloacas. Anunciar y lanzar un plan de inversión en agua potable y en saneamiento muy ambicioso para casi 1 millón de argentinos. Ya terminamos 400 obras en toda la Argentina, que benefician a más de 3 millones de personas. Y hay 1 millón de bonaerenses más que tienen agua potable. Y hay 700.000 más que tienen cloacas. Mi compromiso fue desde el primer día, resolviendo temas tan simples que no pueden estar en su preocupación, que es abrir una canilla y tener agua. La dignidad también pasa por tener agua potable, tener una red cloacal. Pregunta a quien tiene el asfalto y antes vivía en una calle de tierra si no vive mejor. Como me dijo una vecina de San Miguel, ahora me puedo comprar zapatillas blancas. Lo que nos estamos comprometiendo es a que en 4 años el 100% de los argentinos tenga acceso a agua potable. Que en 4 años el 75% de los argentinos tenga cloacas. Porque esto hace a la dignidad. Bueno, ese es el eje de campaña, esto es lo que te decía Mauricio Macri que ha hecho, y ahora vamos a desnudar lamentablemente la realidad de la Argentina que ha dejado el presidente. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Efectivamente, no tenías para comer, pero supuestamente había obras, había asfalto. Claro. Bueno, no hay ni obras ni asfalto. ¿Qué hicimos? Bueno, trabajamos sobre el informe de condiciones de vida que publicó el INDEC. Claro, son las mismas preguntas que se hicieron en el censo 2001 y 2010. Así que fuimos a hacer ese laburito para atrás y fíjate lo que encontramos. Mirá, a ver, el acceso al agua corriente entre 2001 y 2010 creció de manera sensible, algo más de 4 puntos, de 78,4 a 82,6. De ahí pegó un salto muy significativo, algo más de 5 puntos hasta finales, o a principios, perdón, de 2016. Ahora, fíjate qué pasó desde que asumió Cambiemos. La línea roja apenas subió menos de 1 punto. Fíjate cómo la línea se queda horizontal. No pasa nada. Hicieron solo algunas redes de agua corriente y nada más. No tiene nada que ver con el periodo previo que crece de manera sensible, luego se estabiliza. El progreso, 0,8. Insignificante, no mueve el amperímetro, diría en mi barrio. Fíjate qué pasó, además, con cloacas. Con el tema de las cloacas. Vamos para adelante. Que recién lo escuchábamos al presidente de la Nación. 2001 a 2010 hay un crecimiento del 6%, 6,3%. De 2010 al segundo semestre de 2016, o sea, 6 meses de Mauricio Macri, que no tuvo mucha injerencia. El salto es realmente significativo, 17 puntos, ¿no? Diría que es la segunda etapa del kirchnerismo. Está bien. Es un salto fenomenal. 17 puntos, es decir, 17% de la población argentina que tuvo acceso finalmente a las cloacas. Las cloacas es una obra muy cara, que además como va por abajo de la tierra a veces tratan de no hacerlo. Bueno, Macri la dejó planchada, del mismo modo que hablábamos recién. Vamos con cloacas de nuevo, Jorge, por favor, porque volvimos al agua corriente. Las cloacas entonces, en el periodo de Macri, crecieron solamente el 1,4%. De nuevo, en 4 años, nada, se incorporó un puchito de gente. Ahora, la verdad, de la promesa no apareció nada. Y finalmente, la cuestión del acceso al gas. Al gas. Uno de los del tercer eje, que también este gobierno dijo, bueno, nosotros mejoramos las condiciones. ¿Hubo progreso en este aspecto? No. En este tema, además, hubo un franco retroceso. Fíjate, entre 2001 y 2010, de nuevo, un crecimiento de unos 5 puntos porcentuales. Ahora, entre ese momento y básicamente finales del gobierno anterior, un poquitito más, el segundo semestre de 2016, un salto fenomenal, de 51 a 66 prácticamente. Y luego bajó. Bajó. Un retroceso de 1,1%. Claro, aumentó la población. Entonces te tiran, no, aumentó, le pusimos a 300.000, 500.000, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hay menos población cubierta. Esto explica el voto, la verdad es que es interesante esto, porque explica el voto de el Frente de Todos. Pero uno se pregunta, ¿por qué los pobres votaron A? Y la gente de Cambiemos, muchos funcionarios de Cambiemos, están muy enojados con la gente de Conurbano, y han dicho que justamente los pobres no deberían votar. Algunos se animaron a plantear hasta el voto selectivo, calificado, exactamente. Pero si vos
en realidad te beneficia el gas natural, el que es rico lo tiene, el clase media lo tiene, el que no lo tiene, el clase baja, al agua potable, las cloacas y el gas. Y fíjate cómo se beneficiaron en ese periodo. Entonces un tipo que recibió este tipo de beneficios y que después fue para atrás, y bueno, evidentemente que no tiene otra pero no tiene otra que votar a lo que vota. No entra en ningún eje, no entra la corrupción, no entra absolutamente nada. Vos podés decir que el que fue era violador, que era robaba gallinas, que hacía lo que quisiera. Pero si vos tuviste esto te marca el por qué la situación es como es. Un caballito de batalla, que evidentemente no estaba. Hay un dato, en el último informe dicen, en realidad los datos del último semestre no son comparables con los anteriores, porque agregamos gente. Mentira. Se hace sobre la encuesta permanente de hogares que tiene 27 millones de personas. La misma cantidad. Fui informe por informe y no hay absolutamente ningún cambio. Bien. Lo hacen para que no hagamos esto que hicimos hoy acá. Vamos a ver las promesas de planes de vivienda. A ver qué decía Mauricio Macri. Dale. $120.000 viviendas en 4 años para sectores más vulnerables de la sociedad. Tenemos que trabajar juntos para construir más soluciones habitacionales. Siempre digo que cuando uno tiene su primera casa por primera vez, tiene un lugar. En cada uno de estos departamentos hay un lugar para alguien. Hoy, escuchen bien, cada 2 minutos en Argentina una familia accede a la vivienda propia porque accede a un crédito hipotecario. Esta es una muestra de cómo podemos trabajar todos juntos. Y le va a cambiar la vida a más de 700 familias que desde hace mucho tiempo sueñan con ese techo propio. Cuando uno habla de dignidad, un elemento central es la vivienda propia. Es un plan integral que tiende a acercarle una solución a por lo menos 1 millón de argentinos. Por eso nos comprometimos a crear 1 millón de soluciones habitacionales en estos primeros 4 años. Tenemos una mala noticia para Macri, ¿no? 1 millón de soluciones habitacionales. Soluciones habitacionales no estarían encontrándose. La verdad, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo vivís vos en tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo son los materiales de tu casa? Todos los datos también son malos. Fíjate, baño con descarga de agua. Si en tu casa vas al baño y tenés el acceso al agua y entonces efectivamente... Uno de los niveles más precarios, digamos, ¿no? Básicamente. Fíjate. 84,8 a 87 aumentó en el primer periodo, en esos 9 años. Luego pegó un salto de nuevo, 6 puntos porcentuales, efectivamente hasta, diría, finales del gobierno anterior. Y de nuevo, se estanca. 0,4 fue el progreso en los últimos 4 años en este aspecto. Nada, la gente no tuvo acceso, posibilidad de acceso al agua en lo que tiene que ver con la descarga en el baño. Son los datos oficiales del INDEC, digamos. Todos los datos del INDEC, los 2 censos, y esta es la información que publican de manera semestral. Cuando asume, se llama informe de condiciones de vida. Las preguntas son exactamente las mismas. ¿Los inquilinos qué tiene que ver con esto? ¿Vamos con los inquilinos? Efectivamente, los inquilinos. Acá tiene un comportamiento distinto. La primera cuestión es que esto no figuraba en el censo 2001, así que lo tomamos desde el 2010. Bien. Fíjate, 16% decía ser inquilino, 16,1 en 2010. Claro, baja en los 5 o 6 años siguientes a 14,5. Es decir, la persona accede a tener su casa propia, con lo cual los inquilinos se reducen. Y rebota, como decimos en economía, rebota. Vuelve a subir a partir de la asunción de Cambiemos. Vuelve a subir a 15,6. Es decir, hoy tenés más inquilinos porque la gente que se va incorporando no tiene posibilidad de acceso a la vivienda, contramano lo que decía el propio impresionante, ¿no? Presidente Macri. Además, es contundente el gráfico porque se ve a las claras, no hay forma de explicar otra cosa. O sea, retrocedimos casi a niveles de 2010. Señores, lo que vamos a ver ahora es el cementerio PYME. Argentina, el cementerio PYME, dale. Bueno, vamos a hablar de las pymes, vamos a hablar qué tiene que hacer Alberto Fernández, cómo están las pymes hoy, cómo llegan y cuánto tiempo pueden aguantar aquellas que pudieron aguantar. En ADN hicimos un repasito, nada más un archivo de algunos lugares en donde estuvimos estos 2 últimos años. Dale.
Desde las cámaras empresariales estamos muy preocupados por lo que se viene el domingo. Hay dos modelos de país, uno productivo y uno especulativo. Es muy difícil sostener una empresa productiva cuando todo viene de afuera. Fábrica de elaboradora a base de productos para milanesa de soja. Y estuvo 1 año y medio trabajando, pero no pude, en 1 año y medio cerró, se fundió. Además de los comercios, hay problemas con las industrias. Todas, no tienen gente, no trabajan. La industria de la bicicleta tiene 23 fábricas y hoy están trabajando, digamos, a niveles mucho más bajos de lo que podían trabajar, algunas de ellas reduciendo personal. ¿Tuviste que despedir empleados en estos últimos meses? Sí, en estos últimos 2 o 3 años, te vuelvo a repetir, teníamos 270, hoy estamos en aproximadamente 150, 170. ¿Y cómo es el momento en el que tenés que echar al empleado porque no te da la producción? Se me cae la cara, porque además esta planta, te digo que la puse yo en marcha, y mucha de la gente, yo lo conozco de hace más de 20 años, y tenerle que decir que lamentablemente no le puedes dar más trabajo es muy duro. 70 años, desde el año 1949 que estamos prendiendo fuego. Nosotros ya previendo el gobierno, cuando estaba anunciándose que iba a ganar este tipo de gobierno, ya empezamos a tomar decisiones. Una baja del 35% de nuestro personal, ya pagamos el tercio de la producción, ya la pagamos, por lo cual pasamos de 120 personas a 70. Nosotros ya no tenemos más margen de achique. Es Checkpoint, una de las últimas que quedaron en el centro, porque desaparecieron todas. Es una empresa de 65 años que se venga abajo por este gobierno. ¿Cuántos empleados eran ustedes en total? En este local éramos 14 y ahora somos 3. Es lamentable cómo se vino abajo la vez. La cantidad de locales que se han cerrado en el centro. No se vende nada. La verdad que le quiero hablar al gobierno, a usted, señor Macri. Estoy diciendo que nos están fundiendo, nos están matando, nos están pegando. Somos una pyme. ¿Qué pretenden ustedes hacer con nosotros? ¿Quieren que nos fundamos? ¿Quieren que esto le hagamos una cruz, que la desterremos? ¿Qué quieren hacer con esta gente? 15 años trabajando conmigo, 18 años trabajando conmigo, mi hijo, mi otro hijo. ¿Qué van a hacer? Señor Macri, denos la posibilidad de trabajar. Por el amor de Dios, paren con esto. Paren con esto. Saludo a la mesa primero. Pablo, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo te tomas bien? Gaby, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ariel. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ya vamos a ir con los análisis políticos que tenemos, son muy jugosos, pero primero los saludo a Daniel Millán. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va vos? Muy bien. Fuiste una persona que realmente le viste hace mucho tiempo, lo viste lo dijiste a tus empleados, lo vieron, muchas de estas personas que salieron ahí lo vieron, otras no, lo votaron a Mauricio Macri. ¿Qué tiene que hacer ahora Alberto Fernández? ¿Cómo va a hacer para salir y cuánto aguantan algunas pymes? A ver, las pymes no somos todas iguales, hay distintos segmentos de pymes y algunas ya lamentablemente ya no están dentro de ese segmento porque han caído. Yo creo que hay algunos problemas importantes a resolver dentro de la Argentina que también influyen en el resultado que vayan a tener las pymes de aquí en adelante. Fundamentalmente lo que está faltando es un mercado interno. Pero consumo, digamos, que hace consumo. Por o sea, ponerle plata a la gente, eso es lo sí, pero no es solamente ponerle plata, es ponerle plata y también revisar segmento por segmento qué se hace con la plata en tema importaciones. Claro. Digo, nosotros faltan ahí algunos ejemplos, pero fábricas de pelota que han dejado de producir porque se han importado pelotas para una empresa nacional como es YPF. Claro. Digo, me parece que la pyme también hoy debería empezar a participar de nuevo en la economía
nacional, que compre argentino, pero fundamentalmente lo que le está faltando hoy a la pyme es mercado, es consumo. Bien. ¿Gaby? Sí, te quería preguntar porque el gobierno dice mucho que están sentadas las bases para el crecimiento, ¿no? Que deja una economía como que la macroeconomía está ordenada y que a partir de acá se puede crecer. ¿Ustedes como pyme creen que es así? ¿O cómo? No, a ver, en la Argentina estos últimos 4 años hemos sufrido un relato, es decir, estuvimos inmersos en un relato. ¿Cómo puede ser que estén las bases sentadas si la mayoría de las pymes están con su 50% de la capacidad ociosa? Si no se puede acceder a ningún tipo de crédito, apalancamiento, porque las pymes están, para cambiar un cheque hoy tenés que pagar 60, 70, 80%, con un mercado con 60% de inflación en el interanual. Digo, ¿cuáles son las bases que el gobierno dice? Es decir, son discursos, pero en realidad, concretamente, creo que sí es verdad que no se necesita inversión hoy para mover de vueltas algunas de las pymes que están hoy con 50% de la capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque con un poco de consumo tenemos la posibilidad de tomar gente, volver a producir y volver a entrar al mercado, ¿no? Hay muchas pymes, pero también grandes empresas que han suspendido a sus trabajadores, le anticiparon las vacaciones para tratar de llegar al 10 de diciembre. ¿Qué piensan ustedes que va a hacer Alberto, digamos? ¿Qué piensa que puede hacer Alberto? Porque también es cierto, se comunicó con el Fondo Monetario Internacional, le ha marcado la cancha, pero el fondo le dijo, se maneja con el presupuesto que está, digamos, ¿no? Digo, es complicado el mensaje que hay. Mira, yo creo que primero hay que atender lo fundamental que es el hambre. Pero sí creo que si vamos a pensar que el hambre se va a solucionar solamente con planes sociales, estamos equivocados. Claro. El hambre en la Argentina se soluciona con trabajo. Y ¿Las pymes esperan que se solucione primero el hambre? ¿Vos creés que es el Y yo creo que no hay otra solución, porque uno tiene que ordenar las prioridades. Y me parece que no es lo que las pymes esperan, no puedo decir yo lo que las pymes esperan. Hernán, ¿en qué está en condiciones de hacer, Alberto? ¿Qué se puede hacer inmediatamente para solucionar el tema de las pymes? No, a mí me parece, él lo decía con mucha claridad, el eje central es el consumo. Después tenés que trabajar en todo, pero el eje central es el consumo. El modelo de Cambiemos es un modelo, diría, hasta anticapitalista. ¿Por qué? Porque vos tenés inversiones, las máquinas, paradas. Esto es un sinsentido en materia económica. Vos decís, ¿para qué tengo plata inmovilizada allí si puede ser utilizada para otra cosa? Esto ha hecho particularmente Cambiemos, sobre todo con mucha contundencia contra las pymes, pero también con las empresas grandes, sobre todo las industriales. Claro, ¿quiénes se salvaron? El servicio público, se salvaron las financieras y quizás el sector agropecuario. Nada más. Yo creo que efectivamente si Alberto cumple con esto que ha planteado, de poner plata en el bolsillo, digamos, de recuperar el poder adquisitivo, si logra trabajar sobre la cuestión de las tarifas, uno de los ejes centrales, yo he visto la factura de Daniel, de electricidad en particular, y cómo ha pegado un salto en los últimos 4 años el costo del financiamiento. Fíjate, ahora pusieron, los controles cambiaron y podemos bajar la tasa. ¿Por qué no lo hicieron antes? Y la apertura importadora hoy tiene menos presión porque tenés un peso devaluado, pero la verdad que tarde o temprano vas a tener el mismo impacto. ¿Cuántos de los empleados que le dijiste en aquel momento que si votaban a Cambiemos iba a pasar lo que pasó, ahora te lo reconocieron y cuántos cambiaron su voto? No, en términos generales, no solamente empleados, sino también colegas, muchos. Por supuesto, también hay una cantidad de gente que no vota, que vota Cambiemos por un tema ideológico, ¿no? Más allá por más que te vaya mal, lo votan. Claro, pero bueno. Pero ¿cuál es el sentido? Que le vaya mal al otro, digamos. El sentido es que le vaya peor al otro. Hay que hablar con un sociólogo. Realmente es difícil pensar por qué alguien que hace 4 años se podía ir de vacaciones, pagar sus vacaciones en 12 cuotas, mandar sus hijos por ahí a un colegio privado, sin ser tener un cargo gerencial, hoy como tiene un montón de restricciones y igual sigue pensando que este gobierno lo puede conformar. Yo sinceramente creo que hay un tema un componente ideológico en ese voto en particular, y después hay realmente, las elecciones lo mostraron, hubo una gran cantidad de gente que cambió su voto, ¿no? Bueno, hubo mucha gente que le estaba anticipando esto al presidente Mauricio Macri. En la mitad de su mandato las pymes empezaron a hablar, los empresarios pymes empezaron a hablar y también, lamentablemente, las políticas de Mauricio Macri empezaban a hablar. Empezaban a cerrar muchísimas pymes, pero nosotros reportábamos esto hace un año y medio de lo que decían los empresarios. ¿Tuvo tiempo Mauricio Macri? Claramente que tuvo tiempo, pero no lo hizo. Dale.
4 millones de argentinos trabajan en pymes. Es más del 70% de la gente empleada. Y por eso tenemos que entender que de ahí va a venir la solución de la Argentina. Estamos en Esquina, una ciudad de 40.000 habitantes al sur de Corrientes. Esta es una fábrica textil que se llama Teningó. ¿A qué se dedican? Elaborar la materia prima del algodón al hilo y después llevarlo a máquina y teñir. Esta es una de las pocas fábricas aquí en la Argentina, digamos, que hace lo mismo. Son solamente 2 en la Argentina y las 2 presentan conflictos por la baja de la venta. Es una empresa que ha surgido hace más de 40 años, genera muchas fuentes de trabajo y bueno, hemos llegado al punto extremo de que se han despedido casi el 60% de los empleados. Y a los 2 meses escuchamos a Macri que había que bajar los costos de producción y no aumentaron el combustible, la electricidad y bueno, todos los servicios. Todo aumenta, menos lo que hubo hace. Estamos muy complicados, digamos. Hoy yo no tengo información que se hayan rematado tambos o se hayan vendido, pero no creo que pase más de 2 o 3 meses y ya se va a sentir. Porque nosotros tenemos las ganas de trabajar, las ganas de hacer cosas, pero si los números no te dan, ¿cómo haces pelear contra algo que no podés? Y al no tener respuesta del gobierno, creo que estamos, al caso nuestro, estamos al borde del knockout. Calzado Hover, de la localidad de Acebal, provincia de Santa Fe, apodado la capital del calzado. Y estábamos haciendo más o menos de 180 a 200 pares por día. Y hoy en día estuvimos haciendo 30 pares. Nosotros pedimos, por favor, que tengan un poquito de piedad. Y te hablo y me da mucha bronca, ¿no? Me da mucha bronca lo que pasa. Yo vengo de herencia de la fábrica de calzado, en aquella época histórica, de la época de Menem. En aquella época entrar a una fábrica y tenerla cerrada y las máquinas tapadas. Y hoy me vuelve a pasar a mí. Esto era lo que le decían a Mauricio Macri, si hubiera puesto el cepo, como decía recién Hernán, un poquito antes, capaz que las cosas cambiaban. Daniel, hacemos un cierre esto, dale. A ver, creo que hay que tener en cuenta que en la Argentina el 45% del PBI lo generan las empresas pymes. Somos el 99% de las empresas, de los locales industriales son pymes. Representamos el 70% del trabajo. Creo que si nos dejan participar, si podemos participar en la toma de decisiones, en las mesas, va a ser mucho más fácil articular una acción para que las pymes levanten y todo esto enseguida empiece otra vez más allá de lo que decía Hernán, no, por supuesto, de volver a poner plata en el bolsillo, porque sin eso es imposible que la rueda comience a girar. Bien, Hernán, la gente que quedó fuera de las pymes, los empleados que quedaron afuera, son los que hay que combatir el hambre ahora, digamos, ¿no? Básicamente, es justamente esa persona. 22.500 pymes, tenés menos de 100 trabajadores en los últimos 4 años y 150.000 puestos de trabajo, sobre todo en el sector industrial, que es además el que tiene mejores salarios, con lo cual esa persona que tal vez más o menos vivía bien, podía darse vacaciones, hoy no tiene para comer y termina en un comedor. Cementerio Pyme es eso. Nosotros somos los dos de Villa Progreso. Él tiene su fábrica, yo vivo ahí y hoy lamentablemente ese barrio de San Martín se ha convertido o empieza a convertirse efectivamente en un cementerio de pymes. Bueno, le hago muchas gracias a los dos, le hago una sola preguntita a José Ortubey, porque estamos cerrando el tema. ¿Cómo anda, José? Buenas noches. Estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, la UIA dijo que no son Papá Noel para el bono de fin de año, ¿no? Esto, o sea... A ver, un poco en qué contexto se está dando esta discusión. Creo que llegamos a un 55% de inflación en el año, 45% de capacidad industrial instalada ociosa. Llegamos con una imposibilidad de créditos productivos, tasa de referencia del Banco Central 65% arriba. Llegamos con una presión tributaria de las más altas de la región. Llegamos, como dicen, con una pérdida. Son más puestos de trabajo, inclusive fabriles, que se perdieron desde el 2015 a la fecha. ¿Desde cuándo empezó a fijar esta posición la UIA? Porque los pymes lo escuchamos hace mucho tiempo. Ahora la UIA, ¿desde cuándo empezó a fijar? En este mismo programa, sí, año 2016, muchos de las pymes todavía no hablaban de los problemas y yo ya fijé posición año 2016. ¿Y la dirigencia? Mi primer discusión fue con el señor Pratgay cuando habló de que hablaba de una recuperación en el segundo semestre. En ese momento, cuando salieron mal del cepo, porque no entendieron que gran parte de la economía todavía funcionaba a 9. Yo en ese momento públicamente ya me enfrenté con esa posición. O sea que no hay posibilidad ahora del bono de fin de año, claramente ustedes... Es que más allá, yo te digo,
80%, ustedes son pymes, 80% de la producción son pymes. ¿Ustedes están en condiciones de dar un bono adicional cuando todavía están viendo si van a subsistir? Pregunto. Para ser franco, digamos. Hay muchas empresas que lo pueden dar y lo van a dar. Es decir, lo que no se puede generalizar. Yo te puedo traer casos de pymes en Salta, en Metán, en Chaco, donde están viendo cómo se subsiste por el desastre de política industrial que nos llevó este gobierno. Macri nos llevó a un desastre y lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, yo en particular. Entonces, creo que la voluntad, hasta si me preguntas, es insuficiente 5.000 pesos para cualquier persona. Ahora, agarrá una pyme que está en la condición por todos los antecedentes que te dije, a ver si es posible realmente, digo, para entrar a una discusión de lo que es la realidad. Realmente es así, la mayoría de pymes no lo podrán Yo creo hacer. que dependerá de cada sector, hay empresas que lo podrán, inclusive dan mucho más que 5.000 pesos, pero esto es un tema para tener una sensibilidad sobre lo que está produciendo en un estado calamitoso en Argentina. José, muchas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora sí, nos vamos nuevamente a ver qué pasa con la justicia de Macri. Se han producido acontecimientos muy importantes hace apenas una hora. Ariel, empecemos por uno, dale. A ver, en el día de hoy nos enteramos de una información que es escandalosa, que tiene que ver con que Pedro Echevez, el hombre que denunció a Marcelo Sebastián D'Alessio, que denunció que lo estaban extorsionando, tenía el teléfono pinchado. Y la información fue progresando y nos enteramos quién se lo pinchó. Claudio Bonadío, uno de los hombres a los que él denunció, porque él dijo lo estaban extorsionando en nombre del fiscal. ¿Legalmente se lo pinchó o se lo pinchó ilegalmente? Lo tenía pinchado en el marco de una causa judicial, es decir, hay un elemento como para decir, en este expediente estuvo pinchado. ¿Cuál era la causa judicial? Es una causa de una estafa, en la que está caratulada Burgos según estafa, en la cual se ordena la pinchadura del teléfono de Pedro Echevez. La causa es del año 2015, según me dijeron se inicia en el sur y viene a Capital Federal por una cuestión de competencia. ¿Todas las causas por estafa tienen pinchadora de teléfono? ¿Hay muchas? ¿Conoces muchas de estas? No todas. Y además es una causa que toma por lo general el primer juez que la agarra, ¿no? Es una decisión judicial, digo, la medida de pinchar un teléfono se toma inmediatamente cuando inicia un expediente, rápidamente para ver cómo se mueven los investigados. Es poco probable que si cambia de manos el expediente recién ahí se ordene la pinchadura. Bien. Bueno, ¿cómo se entera el juez Alejo Ramos Padilla, que es quien hoy confirma finalmente que Echevez había tenido el teléfono pinchado? Porque en la declaración indagatoria de Gastaldi, Aníbal de Gastaldi, un excomisario que está imputado y acusado, él dice: nos dijo D'Alessio en el marco de una reunión, me dijo en el oído, ahora vamos a ver en pantalla la placa, me dijo en el oído, ojo con el viejo que tiene el teléfono pinchado. Ajá. Esto le llamó mucho la atención al juez Ramos Padilla, que lo escuchó en el marco de una indagatoria, entonces agarró ese testimonio y le preguntó a la Judeco, que es la oficina que depende de la Corte Suprema de Justicia, si efectivamente Pedro Echevez, a quien le llamaban el viejo, había tenido el teléfono pinchado. ¿Qué le respondió la oficina de la Corte? Que sí, que efectivamente lo había tenido pinchado, lo vimos en una resolución del día de hoy del juez Alejo Ramos Padilla. Nos enteramos que la pinchadura había sido efectivamente al teléfono que usaba Echevez y nos enteramos también que había sido ordenada por el juez Claudio Bonadío. ¿En qué terminó la causa de estafa? La causa de estafa no produjo ningún gran movimiento, a Echevez nunca lo llamaron a indagatoria, ni siquiera le avisaron que estaba siendo investigado, nunca lo notificaron de la imputación. Nunca lo imputaron. Exactamente. Y el tipo tenía el teléfono pinchado. Exactamente, no pasó absolutamente nada en relación a él. Ni siquiera había una mínima presunción de estafa como para imputarlo y el tipo ya tenía el teléfono pinchado. Escuchá esta situación, ¿no? Exactamente, lo que ahora va a requerir saber el juez Alejo Ramos Padilla es en qué periodo de tiempo se le pinchó el teléfono. ¿Por qué? Porque si fue antes de la aparición de este expediente en el cual fue denunciado D'Alessio, bueno, quizás esa información de las pinchaduras haya sido utilizada para extorsionarlo a Echevez, que es lo que él denuncia. Y si fue después, bueno, es muchísimo más grave porque habría sido pinchado el teléfono para defenderse. El juez Claudio Bonadío, que está imputado en la causa de Dolores, donde se investiga la extorsión que Marcelo D'Alessio le hizo a Pedro Echevez y luego 30 operaciones de inteligencia más que se investigan en ese expediente.